Y quiero darle la bienvenida a la doctora Ana Gabriela Herrera Aguirre. Ella es inmunóloga y alergóloga pediatra, que hoy vamos a hablar de los niños, que hay cuestiones relacionadas que dicen es que a los niños no les da, qué onda con los niños, pero hay una cosa que se llama síndrome de Kawasaki, relacionado al coronavirus en niños. ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Hola, Etel, muy bien, muchas gracias, muchísimo gusto en saludarte. El gusto, aquí estamos para platicar de esta enfermedad. El gusto es mío, Ana Gabriela, y qué bueno que también se está tocando a los niños. Esto del síndrome de Kawasaki suena un poco extraño. En países como en Estados Unidos, Inglaterra, Italia, donde ha habido una presencia significativa de este nuevo coronavirus, se han reportado casos de niños que presentan inflamación en los vasos sanguíneos, que lo acompaña fiebre y una erupción cutánea. Y mucha gente lo ha asimilado al síndrome de Kawasaki, pero tú eres la experta, así que platícanos para estar pendientes cuáles como los síntomas de alarma. Exacto, bueno, muchas gracias. La primera notificación se dio en Italia, en Bérgamo, ya que ahí es donde hubo más casos a nivel Italia. Y ellos reportaron algo que les llamaba la atención como una incidencia mucho más alta que los 5 años previos. Entonces empezaron a ver que realmente se estaban documentando muchos casos de esta enfermedad de Kawasaki o algo parecido, y entonces de ahí empezaron las notificaciones en otros sitios, primero en Europa, ¿no? Después, bueno, esto fue a mediados de abril, y bueno, la Sociedad Británica de Pediatría también lo notificó. Esto fue a partir más o menos del 24, entre el 24 de abril, 26 de abril, y posteriormente la Asociación Española de Pediatría hace un comunicado. La verdad es que este comunicado llamó mucho la atención por los datos de alarma y por lo que generó como mucha expectativa, y bueno, hubo mucha preocupación al respecto, ¿no? Yo lo que diría aquí es que debemos de estar muy alertas, obviamente de reconocer coronavirus, COVID, porque es una enfermedad que tiene un espectro muy amplio de manifestaciones. Entonces ahora se habla de que prácticamente cualquier cosa debemos pensar en coronavirus. Y esta asociación que se ha visto con Kawasaki o algo que se llama choque tóxico, no se sabe exactamente si es una correlación o bien se traslapan estos síndromes. Pero bueno, pues es importante que ha habido notificaciones a lo largo del mundo. Después Estados Unidos, específicamente en Nueva York, empezaron a reportar casos. Ellos están ahorita haciendo sus publicaciones y te digo, lo que tenemos es prácticamente lo de Europa, que sí lo notificaron muy, pues ya prácticamente a mediados de abril, veintitantos de abril. Entonces, yo lo que estaría aquí muy pendiente es de sí estar hablando de esta enfermedad para que tengamos conocimiento, porque recordemos que ahorita en México estamos en la fase 3 y viene justo la fase de mayor contagio. Va a seguir habiendo muchos casos en los siguientes 2 meses prácticamente, y algo que me llama la atención al estar revisando esta serie de casos de estos pacientes es que todavía los expertos no determinan si es un síndrome que se da post-infección. ¿Por qué? Porque algunos de los pacientes no documentaron ni por prueba de PCR ni por prueba de serología detectaron coronavirus. Sin embargo, como al irlos siguiendo, empezaron a reportar que sí se hacían positivos. Entonces puede ser que este síndrome sea post-infeccioso, es decir, que primero cursen con el coronavirus y a lo mejor no dar manifestaciones, pero esta inflamación sistémica, que ahorita les explico exactamente qué es eso, esta inflamación, digamos, masiva o en varios órganos y sistemas, se daba posterior a la infección. Tengo entendido Tengo entendido que hay unos pequeños, que incluso uno murió, que tuvo esta sintomatología y al principio eran negativos en coronavirus. Exacto. Y después dieron todos positivos, incluso el pequeñito que falleció. Entonces sí debe de haber algo muy, muy relacionado. Estoy platicando con la doctora Ana Gabriela Herrera Aguirre, ella es inmunóloga y alergóloga pediatra, acerca de este síndrome de Kawasaki relacionado al coronavirus. O sea, doctora, estábamos comentando que hay una relación directa porque a estos pequeños que tuvieron esta sintomatología,
que comentaba, la vasculitis y fiebre y erupción cutánea, primero les hicieron la prueba y salieron negativos, pero después les hicieron la prueba y todos salieron positivos. O sea, sí hay una relación directa. Entonces, los niños también pueden estar, tal vez, no sé, experimentando otro tipo de sintomatología con la presencia del coronavirus. Sí, es correcto. Pues primero regresar a lo que tú comentabas al principio para estar tranquilos, relativamente tranquilos con los niños, en que la enfermedad de coronavirus se manifiesta poco en los niños. No se sabe aún si ellos puedan ser portadores asintomáticos, pero en realidad presentan pocos síntomas. Por eso la prevalencia más alta no se habla en este grupo de edad. Sí. Sin embargo, lo que decíamos hace un momento es que sí hay que estar muy alertas, muy pendientes, porque pues se describió esta enfermedad que empezó a llamar la atención, ¿no? Entonces, en Italia decíamos que más o menos en el mes de febrero, entre febrero, marzo, estaban los mismos síntomas, los mismos datos, y entonces estos niños incluso tuvieron... ¿me escuchan? A ver, doctora, sí. La estamos perdiendo. A ver, ¿seguimos? Ya la escuchamos, ya la escuchamos bien. Entonces, estos niños en Italia, que se describieron 10 casos, lo que reportaron los expertos es que en ese mes, nada más en ese mes, había una incidencia 30 veces mayor a lo que se había reportado en los últimos 5 años. Entonces, eso llamó muchísimo la atención. Dijeron, bueno, ¿y por qué tantos casos de Kawasaki? Sí. Y te comentaba que entonces en Europa, en Bélgica, en algunos otros sitios empezaron a reportar lo mismo. Y ya después formalmente fue el grupo británico quien lo hizo. En Reino Unido ya empezaron a documentarlo y lanzan entonces esta notificación que empieza a alarmar, porque así tal cual lo ponen que debemos de estar muy atentos, y porque estos niños incluso fueron tratados en terapia intensiva. Uy. Ellos reportan en un inicio 9 niños. Sí. Entonces, más o menos las casuísticas, aunque no son casuísticas muy grandes, pero partamos de ese hecho de que en sí coronavirus ni siquiera se supone que afecta tanto a los niños. O sea, el síndrome Kawasaki, doctora, ya existía, que eso es algo que me gustaría que la audiencia lo comprenda. El síndrome ya existía. Entonces, se está viendo esta relación de que tal vez el coronavirus lo está exacerbando. Lo desencadena, exactamente. Mire, este síndrome siempre ha sido un reto diagnóstico para los pediatras y sobre todo para los inmunólogos. Sí. En lo particular es una patología que a mí me apasiona porque te habla de una tormenta de citocina, que esto nos indica que hay una gran inflamación. Y esto existe, bueno, fue descrito justamente por Tomisaku Kawasaki, quien le dio el nombre a este síndrome en 1961. De hecho, ahora en 26 de febrero fue el Día Internacional del Kawasaki. Pero es una enfermedad que, te digo, es poco conocida probablemente por algunos, incluso médicos generales o pediatras, y siempre se vuelve un reto diagnóstico, porque incluye una serie de criterios. Se habla de la enfermedad que es clásica y que incluye unos criterios que están caracterizados principalmente por tener fiebre, y ahorita te comento los demás criterios, pero la fiebre es muy importante porque es una fiebre de alto grado. Esto significa que da bastante fiebre, o sea, por arriba de 38,5, 39, 40 en algunos casos, y es una fiebre que habitualmente es muy difícil de controlar, es decir, que es muy persistente. Le das el antipirético, lo que utilizamos habitualmente en los niños, que podría ser paracetamol, ibuprofeno o metamizol en dado caso, o alguna combinación de estos medicamentos, y al rato, o sea, a las horas que pasa el efecto de este medicamento, cuando se pierde la vida media, nuevamente el paciente presenta esta fiebre. Entonces, sí batallan los padres para controlar esta fiebre, y va y viene esta fiebre. Se habla que el criterio deben ser 5 días con fiebre. Sin embargo, evidentemente no nos vamos a estar esperando. En algunos niños acuden a consulta al primer o segundo día de fiebre, y ahí es cuando empezamos a ver los demás criterios. Entonces, la fiebre es el primer criterio, es el criterio más importante, que tiene esas características de difícil control y persistente. Y posteriormente los demás criterios son muy variados, pero bueno, el paciente puede tener alteración en las mucosas, por ejemplo, en la boca. Hacen una lengua que se describe como lengua en fresa o en frambuesa, porque las papilas gustativas se inflaman y da ese aspecto, además de que se ve muy rojiza, muy inflamada. También en las mucosas pudieran dar queilitis, que es que se partan mucho los labios, como que se abre, como que se haya abertura. Labios secos y que se abren mucho.
Exactamente. Eso en las mucosas. En los ojitos da una conjuntivitis muy importante, que es bilateral, o sea, es en ambos ojos y se ve como una inyección conjuntival, o sea, se ve como muy rojos los ojos y llama la atención, es muy evidente. Otro de los criterios son los ganglios a nivel de cuello principalmente, adenopatías que les llamamos nosotros, que son ganglios muy dolorosos, se inflaman y bueno, se pueden hacer realmente, se palpan y se sienten como tumoraciones, ¿no? O sea, es una... Sí, es importante esta inflamación. Claro, esto es una sintomatología de difícil control, que aquí lo que queremos es que la gente esté muy pendiente para que sepa que existe este síndrome que ya existía, pero que puede estar relacionado al coronavirus. Estoy platicando con la doctora Ana Gabriela Herrera Aguirre sobre el síndrome de Kawasaki, que es un síndrome que ya existía, pero que ahora ha incrementado el número de casos y están viendo esta relación con el coronavirus. Doctora, ¿qué hacemos? Danos como esas señales de alerta para que los padres que estén viendo a sus hijos con este tipo de sintomatología puedan acudir a recibir ayuda y piensen en esto. Sí, muy bien. Entonces decíamos, como criterio principal, la fiebre nos debe de alertar, esta fiebre que es de alto grado, de difícil control. Posteriormente decíamos el cambio en las mucosas, sobre todo la boca, la lengua se pone como en fresa o en frambuesa. Los ganglios a nivel de cuello, sobre todo. La adenopatía. La conjuntivitis, exactamente, la adenopatía. La conjuntivitis bilateral, los ojos muy rojos. Sí. Otros de los criterios son un exantema que le llamamos polimorfo. ¿Qué significa eso? Lesiones diseminadas a todo el cuerpo, lesiones que se ven como pápulas o se ven como granitos. ¿Como si fuera una dermatitis? Una dermatitis, podríamos decir, pero justo se describe como polimorfa, porque tiene muchas variedades, o sea, se puede ver como mancha, se puede ver como pápula, un poquito más inflamaditas, o sea, tiene muchas características, pero es a nivel de todo el cuerpo. Oye, doctora, también en los que son bebés, perdóname, vas, Es que quería preguntarte si se presentan todos los síntomas juntos o puede presentarse síntomas aislados. Aislados, eso es muy importante. Entonces, bueno, continuando con estos criterios, y ahorita te digo exactamente tu pregunta. Entonces, también hay cambios en las extremidades, como inflamación en las manos y en los pies, sobre todo. Pueden tener dolor articular, que a veces les impide movilizarse o caminar. Por ejemplo, los niños que ya caminan, pues les impide deambular. Hay también cambios a nivel de genitales. Esto sobre todo se ve en los que son pequeños y usan pañal. Se ve un eritema, es decir, una coloración rojiza en los genitales, incluso como si descamaran posteriormente. Hay dolor abdominal importante, muy importante. Ese es un dato que ahorita creo que debemos de estar súper alertas, porque el dolor abdominal, al ser una vasculitis, es decir, una inflamación de los vasos sanguíneos, el dolor abdominal pudiera llegar a ser tal que el paciente puede tener una complicación a nivel gastrointestinal, como una perforación. Entonces, ese sí es momento de acudir a urgencias de inmediato. Y bueno, ahorita entre las complicaciones que te quería comentar, por lo que también es bien importante, es porque justo como es una vasculitis, afecta a nivel de todos los vasos sanguíneos, pero tiene una predominancia muy importante por las coronarias, es decir, por los vasitos de nuestro corazón. Del corazón, ahí claro. Es como que sus preferidos, le gusta crear aneurismas, que son unas dilataciones, unas bolsitas, y el paciente puede llegar a infartarse. Por eso sí es una situación de emergencia, de estar muy alerta. Y que sí pone en riesgo la vida de los pequeños. Claro, sí, claro. El paciente luce muy irritable y muy mal, se ve muy mal, luce que realmente se siente fatal. Y con respecto a la pregunta que me hacías, que es súper interesante, si presenta todo el espectro, es decir, todos los criterios, eso es algo muy interesante porque justo ahí está el reto diagnóstico. Que no. Pueden presentar algunos de los criterios, 1, 2, 3, o bien todo el cuadro florido. Entonces, por eso es que sí tenemos que reconocer muy bien esto para estar muy alerta. Te decía que es un reto diagnóstico para los pediatras y los médicos en general. Pero que sepan que existe. Sí, y justo la intervención temprana, es decir, diagnosticarlo temprano, va a hacer que el tratamiento se instale de manera muy temprana también y el pronóstico evidentemente es mucho mejor. O sea que es bien importante estar pendiente de esta sintomatología, fiebre de difícil control, alteración de las mucosas, conjuntivitis, adenopatías y por favor, dolor abdominal, debilidad y dolor en las extremidades. Doctora, yo te agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Gracias por tu información. Gracias.